Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por participar en las sesiones. Bienvenidos a la segunda sesión académica de este año, organizada por la Sociedad Mexicana de Residentes de Neonatología. Yo soy Marlon Serna, residente de Neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sain. Gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión. Agradecemos también a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones. La sesión programada para el día de hoy es abordaje radiológico de las patologías abdominales más comunes en neonatología. Y para el desarrollo del tema tenemos como invitado al doctor Alex Javier Villalta Herrera, el cual tiene la alta especialidad en imagenología pediátrica, el egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Para presentar al doctor Alex Villalta tenemos y coordinar la sección de preguntas y comentarios estará a cargo de la doctora Kenia Pong, ella es residente de pediatría de Nicaragua. Adelante, doctora Kenia. Muy buenas noches. El día de hoy en esta nueva sesión académica vamos a tener el gusto de presentarles. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ok, entonces vamos a tener el gusto de presentarles al doctor Alex Javier Villalta Herrera, originario de Guayaquil y actual dirección domiciliaria en la Ciudad de México. El doctor tiene como profesión graduado de médico de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y con especialización en imagenología del Hospital Solca, doctor Juan Tanga Marengo, como sede hospitalaria. También tiene un diplomado de especialización en imagen diagnóstica en pediatría de la Universidad de Barcelona. Y actualmente con alta especialidad en imagenología pediátrica en la UNAM, Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. El doctor ha alcanzado altos logros profesionales con premio ACEXIT al Contenta de la Universidad de Guayaquil en el año 2014, así también como menciones honoríficas, y actual miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido desde junio de 2016. También miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Radiología e Imagen desde julio del 2017 y ganador de concurso de caso clínico de médicos residentes de imagenología de la ciudad de Guayaquil en el 2019. Ha participado en múltiples cursos de actualización, así como participante y el día de hoy nos va a dar un tema muy importante que es el abordaje radiológico de las patologías abdominales más comunes en neonatología. Adelante, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. El día de hoy ustedes ya mencionaron, vamos a conversar o vamos a tratar sobre el abordaje imagenológico de patología abdominal frecuente en neonatología. Entonces, generalmente este tipo de patologías, su diagnóstico, como conocemos, es prenatal y su manejo inicial desde el punto de vista de imágenes, inicialmente va a ser por radiografía y por ultrasonido. ¿Cuándo se realiza la resonancia? Cuando estamos ante un cuadro clínico complejo o cuando la radiografía y el ultrasonido no son concluyentes. Tiene sus ventajas, obviamente la resonancia que no emplea la radiación, pero asimismo se necesita la sedación y mayor tiempo para la adquisición de imágenes. Y también es una técnica susceptible al movimiento. La tomografía solamente se lo utiliza por lo general está indicado para cuando se desea realizar un tratamiento quirúrgico ante una patología compleja, por ejemplo, para conocer lo que son las anatomías vasculares. Entonces, para abordar este tema, yo lo dividí de esta manera, como pueden ver en la pantalla, patologías del hígado, patología tracto gastrointestinal, páncreas, vaso, riñones, vías urinarias y glándulas suprarrenales. Para comenzar, vamos a iniciar con lo que corresponde hígado y vías biliares.
Estas son las patologías que vamos a tratar hoy con respecto a este campo de hígado y vías biliares, comenzando con la colestasis neonatal, que es definido como un cuadro de hiperbilirubinemia a expensas de la fracción conjugada y que dura más allá de las 2 primeras semanas de vida. Sus causas más frecuentes son la atresia de vías biliares y hepatitis en recién nacidos, y hay que considerar que la atresia de vías biliares conlleva al desarrollo de una cirrosis precoz. Otras causas de colistasis neonatal son el empleo de nutrición parenteral, colelitiasis, síndrome de bilis espesas, alteraciones metabólicas, ejemplo como el déficit de la alfa-1 antitritasa, la sepsis y quistes de colédoco. Entonces, siempre que tenemos un recién nacido con un cuadro de colestasis, hay nuestro diagnóstico diferencial. También hay que tener en cuenta que el cuadro clínico de laboratorio se van a superponer, y también, por lo general, como ya se mencionó, son patologías que alguna de estas patologías se puede dar como diagnóstico prenatal, y el diagnóstico ya cuando ya están recién nacidos sirve para complementar o confirmar lo que ya fue establecido previamente. ¿Ya? Entonces, cuando nos queda una duda por ultrasonido, lo vamos a complementar con la resonancia. Ahora, iniciando la atresia de las vías biliares, lo que ya se mencionó es la causa más frecuente de colistasis neonatal. Se lo define como la ausencia u obliteración de la luz de la vía biliar, sea total o parcial, y secundaria a un desarrollo defectuoso que conlleva en forma secundaria a cambios fibróticos progresivos en el parénquima hepático. Entonces, esta falta total o parcial se puede dar en cualquier trayecto de la vía biliar, sea extrahepática, intrahepática, puede ser mixta, intra o extrahepática, y eso lo vamos a definir según esta clasificación que observamos en la pantalla, que es la clasificación de Kasai, y que lo divide en 3 tipos. Esta atresia de vías biliares está relacionada con alteraciones cromosómicas, también puede estar relacionada con síndromes de heterotaxia, ¿cómo lo vamos a sospechar clínicamente? Con una ictericia gradual que se produce 2 o 3 semanas luego del nacimiento. Entonces, el primer examen que se va a solicitar va a ser el ultrasonido. Como requisito es que el paciente tiene que estar en ayunas entre 4 o 6 horas. ¿Y cuáles van a ser estos hallazgos? En primer lugar, están descritos varios signos, entre estos que la vesícula no, a pesar del ayuno, no esté distendida, que tenga unas paredes irregulares, que no se defina adecuadamente su mucosa, y que tenga una longitud menor de 17 milímetros. Otros autores indican menor de 19 milímetros en su eje mayor. Asimismo, nosotros cuando valoramos la vesícula tenemos que valorarlo tanto en su eje longitudinal como en su eje transversal. La imagen que ustedes pueden observar a su derecha de la pantalla es una vesícula normal y versus una vesícula con atresia de las vías biliares. Entonces, los cambios que vamos a observar con el ayuno se va a observar adecuadamente distendida, y en la otra, pese al ayuno, se va a observar irregular, poco distendida. Asimismo, ya se mencionó que la vesícula se mide en longitudinal y en transverso, y se establece un ratio, que si este ratio es mayor de 5.2, también es otro criterio para definirlo como atresia de vías biliares. También se describe otro signo, que es el signo del cordón triangular, y que está alrededor del hilo hepático, y esto se produce por cambios fibróticos en el conducto hepático, y esta longitud o este grosor debe ser mayor de 4 milímetros. Ahora, esto es para valorar lo que es la vía intrahepática, pero ya para tener una mayor idea de cómo está en su totalidad la vía biliar intra y extrahepática, es que se le solicita la colangioresonancia, sobre todo para valorar la extrahepática. Pero hay que recordar un detalle, que la biopsia es el que da el diagnóstico final. El tratamiento de elección es quirúrgico. Entonces, ¿por qué esto es importante? El tratamiento va a ser la cirugía de Kasai, que va a dar buenos resultados antes de los 70 días. Pero hay que recordar que estos pacientes sometidos a esta cirugía, el 75%
van a requerir por general un trasplante alrededor de los 20 años. Entonces, para el mensaje que quiero trasladarles que la atresia de las vías biliares es la principal indicación de trasplante hepático en niños. Siguiente, vamos a hablar del quiste del colédoco. Entonces, es la malformación de conductos biliares que se da, uno de cada 4 pacientes con malformación de quistes biliares están relacionados con quiste del colédoco. El diagnóstico se da en el primer año de vida. Otros pacientes se lo puede dar alrededor de los 10 años, incluso en la vida adulta. Entonces, este paciente, por lo general recién nacido, va a presentar un cuadro de colestasis, una lesión palpable en abdomen, esa es otra forma de presentación, y el ultrasonido lo que va a definir es que adyacente a la vesícula biliar vamos a ver una imagen quística o una imagen sacular anecoica y que corresponde al colédoco dilatado, que por lo general debe medir más de 10 milímetros. No, en realidad no son verdaderos quistes, sino que son dilataciones del tracto biliar. También por eso se conoce en la literatura como malformaciones del colédoco. Este diagnóstico es prenatal y se puede complicar cuando nosotros sospechamos. Esta es una imagen quística simple. ¿Qué quiere decir esto? Que su contenido es anecoico, sus paredes son regulares, bien definidas, pero cuando ya lo observamos que la pared está gruesa, su contenido es heterogéneo, con detritos en su interior, tenemos que sospechar que este paciente se esté complicando con un cuadro de colangitis. También en el interior de este quiste puede observar la presencia de litos, entonces otra complicación, la coledocolitiasis, y es secundaria a la estasis biliar. Entonces, como conocemos, ahí existe una clasificación, que es la clasificación de Todani, y dentro de esta clasificación, el tipo 2 corresponde al quiste del colédoco. En la imagen que ustedes observan a su derecha corresponde a una tomografía en corte axial contrastada, donde vemos esta imagen hipodensa de morfología ovoidea que corresponde al quiste del colédoco y que visto el mismo paciente, visto en resonancia, en STIR, en corte coronal, vemos una dilatación quística del colédoco. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar o cómo lo vamos a saber reconocer? Que está inmediatamente adyacente a la vena porta. Siguiente tema corresponde a los tumores hepáticos. ¿Cuáles van a ser estos en recién nacidos? Tenemos hemangioma, amartomas y hepatoblastomas. Sin embargo, también hay que hacer diagnósticos diferenciales cuando tenemos un paciente oncológico, sobre todo, ¿quién va a ser de estos pacientes oncológicos? Va a ser metástasis al hígado, va a ser el neuroblastoma y también los tumores de origen germinal. Esta imagen que les presento corresponde a un hemangioma, que por lo general se presenta como lesiones o imágenes ovoideas, por lo general hiper e incluso isoecoicas al parénquima, pero que tras la aplicación del Doppler color va a mostrar una vascularidad de tipo de predominio periférico. Es considerado como el tumor benigno más frecuente en el hígado y que está compuesto por células endoteliales. Luego de la piel, el hígado es el segundo órgano más frecuente y por lo general se presenta antes de los 6 meses. La mayoría de estos lo desarrollan a los 2 meses. Entonces, aquí existe una clasificación, si un hemangioma es congénito o un hemangioma es infantil. El congénito, como conocemos, se presenta desde su nacimiento, su diagnóstico es prenatal y por lo general dura hasta los 2 años. Aquí existen pruebas, por ejemplo, los transportadores de GLUT, y cuando es congénito, este GLUT va a ser negativo, a diferencia del infantil, que no se presenta desde el nacimiento, sino que se presenta a partir de las 4 a 8 semanas de vida. Van a crecer rápido y van a involucionar no a los 2 años, sino por lo general entre los 8 o 9 años. Sea el congénito o sea el infantil, ambos van a tener la misma forma de características por imágenes, en forma general se dice, pero cuando son muy grandes o están en la periférica o vemos que tras la aplicación del Doppler color están muy vascularizados, el paciente puede presentar signos de sintomatología, puede estar con hepatomegalia, puede asociarse a desarrollo de fallo cardíaco, anemia, trombocitopenia, entre otros. Entonces, tenemos que saber
discernir cuando son pequeños, cuando son grandes, cuando están en la periferia, cuando son hipervasculares, porque es considerado como una emergencia por el desarrollo, por el factor de riesgo, como factor de riesgo para el desarrollo de falla cardíaca, hipertensión pulmonar, coagulopatías de consumo, con o sin disfunción hepática. Eso no tiene mayor relación, o sea, puede estar en estos campos y pueden desarrollar una de estas complicaciones. Continuando entonces de otro paciente, cuando se indica que cuando tenemos lesiones en la piel mayor de 5, tenemos que inmediatamente a este paciente realizarle un ultrasonido hepático porque existe una alta incidencia de esta asociación hemangiomas cutáneos hepáticos. Cuando son más de 5 se lo conoce como hemangiomatosis. Estas lesiones por lo general son únicas o pueden ser múltiples, como observamos en la imagen CD correspondiente a un STIR y a un T1 STIR a un T2, perdón, y un T1 STIR con contraste, en el cual les vemos múltiples lesiones pleomorfas, intrahepáticas, que son hiperintensas en STIR y que tras la administración del medio de contraste muestra un realce heterogéneo de predominio periférico. Hay que recordar que las características de los hemangiomas, cómo se comporta, hay que valorarlo en fases, en secuencias dinámicas, porque lo característico es que vayamos viendo que el contraste va desde la periferia hasta el centro, es decir, tiene un realce centrípeto. Otros tumores tenemos el amartoma mesenquimal. También es un tumor benigno, está formado por tejido mesenquimatoso y conductos biliares anómalos. Si estos amartomas mesenquimales son múltiples, hay que considerar el síndrome de Beckwith-Whitman. Ahora, ¿cómo se lo observa? De izquierda a derecha, en la radiografía vemos que existe un aumento de la silueta hepática, como podemos apreciar. Esta, en forma secundaria, condiciona un desplazamiento de las asas intestinales, tanto en sentido caudal como hacia la izquierda de la línea media, como apreciamos hacia hipocondrio y hacia flanco izquierdo, y que tras el mismo paciente fue valorado con un ultrasonido. Vemos lesiones de aspecto de morfología ovoidea, que son heterogéneas con áreas de mayor y menor ecogenicidad en su interior y que al Doppler color presenta vascularidad de predominio periférico y que en la tomografía se apreció que esta misma imagen es heterogénea con zonas de menor densidad en su interior que pueden corresponder a contenido necrótico y que vemos que también esta lesión condiciona al desplazamiento de trayectos vasculares adyacentes. Ahora, continuando con el hepatoblastoma, aquí hay un detalle que me gustaría aclarar. El hepatoblastoma no lo vamos a pensar en primera instancia en un recién nacido, es extremadamente raro. Sí hay casos reportados, pero son muy raros, eso es lo que quiero aclarar. Y les comparto un caso que está reportado de un paciente que tenía una lesión en el ultrasonido prenatal que fue diagnosticado a nivel hepático. Vemos que esta lesión tiene una morfología ovoidea heterogénea con áreas de mayor y menor intensidad en su interior, tiene zonas focales de mayor ecogenicidad que pueden corresponder, se lo definía como probables calcificaciones. Se le aplicó el Doppler color y presentaba una vascularidad de predominio periférico con algunos trayectos intralesionales. Ya luego de nacer a este paciente se le realiza el estudio radiográfico, vemos que la silueta hepática está muy aumentada de tamaño, desplaza las asas intestinales como el caso anterior que pudimos apreciar y que tras se le realizó un estudio tomográfico simple y con medio de contraste, ambos en corte axial, vemos que existe una lesión de gran volumen, presenta una zona de menor densidad en su interior por probable necrosis y que tras la aplicación del medio de contraste intravenoso vemos que este realce es muy marcado de predominio periférico con algunas zonas centrales de captación y otras que están a su alrededor que corresponden a probablemente a zonas de necrosis que no son captantes con el medio de contraste. Continuando, las anomalías vasculares, también conocidos como shunts hepáticos congénitos, son raros, pero igual hay que conocerlos. Existe una clasificación, que es la clasificación de Mulliken, que los clasifica en dos tipos, de bajo y de alto flujo. De bajo flujo cuando existe un shunt portosistémico y de alto flujo cuando existe una shunt o una fístula
arteriovenosas o arterioportales. Ambas, por lo general, la segunda conlleva sobrecarga cardíaca o el desarrollo de hipertensión portal, y las portosistémicas a su vez se subdividen en intra y extrahepáticas. Las extrahepáticas también es conocido como la malformación de Abernethy, en el cual no existe, como podemos observar en la imagen izquierda de ultrasonido, no existe, o sea, vemos o identificamos ausencia de la vena porta. Sin embargo, no existe colaterales a su alrededor, como en el caso de de trombosis de vena porta crónica, es decir, la cavernomatosis portal, en el cual vemos trombosis interior, vemos la porta, vemos trombosis interior, y para tratar de conllevar el flujo, desarrolla colaterales, pero esto no es el caso. No vemos la porta, sin embargo, vemos una arteria hepática congestiva, y también, por ejemplo, vemos en la imagen derecha esta imagen, este trayecto vascular que corresponde a un trayecto venoso en el cual drena la esplénica, la mesentérica superior, tiene un trayecto descendente y va a drenar su contenido en la vena cava inferior. Otras alteraciones hepáticas, tenemos las alteraciones adquiridas. Entre estos tenemos la trombosis de la vena porta y también pacientes con extravasación de nutrientes parenterales, que son las dos complicaciones más importantes en el hígado del recién nacido. Entonces, la trombosis de la vena porta es una de las causas conocidas de hipertensión portal ya en niños mayores. En recién nacidos es un diagnóstico o es asintomático, es incidental, y el principal factor de riesgo es la presencia de un catéter venoso umbilical que con periodos largos de uso. Por ejemplo, en estas imágenes de izquierda a derecha vemos que existe un contenido ecogénico en las ramas portales izquierdas que se observa avascular. Aparte, está asociado a la presencia de un hematoma intraparenquimatoso adyacente al trayecto del catéter. Esto es un corte un poco más caudal y un poco más lateral. Esta imagen vemos que está adyacente al trayecto del catéter y que al Doppler color se mostraba avascular y tenía este aumento de la arterialización a su alrededor. Como mencionamos, ser portador de catéter es una de estas como un factor de riesgo. Este paciente, el que visualizamos, presentaba este hematoma intrahepático y como clínica tenía cuadro clínico de disfunción hepática, citis y distensión abdominal progresiva. Ahora, el siguiente órgano que vamos a abordar va a ser páncreas y vasos. Entonces se lo clasifica en la categoría de anomalías congénitas de ambos, ¿ya? Iniciando del vaso o del esplenio, las anomalías congénitas, hay que recordar un detalle, que el vaso es homogéneo, isoecoico o ligeramente hiperecoico respecto al hígado y al riñones, y que en algunos casos, por lo general, se puede observar un poco lobulado hacia su contorno iliar. Sin embargo, en otros pacientes se puede mantener las lobulaciones esplénicas, que son consideradas como variantes o anomalías congénitas, o lobulaciones que pueden mantenerse, no implican patología. Entonces, dentro de estas anomalías congénitas las clasificamos en dos grupos, de localización o de número. De localización, el vaso ectópico, que puede estar en cualquier sitio de su desarrollo embriológico. Incluso se han visto casos reportados de un vaso ectópico a nivel de la cola del páncreas, pero sin embargo las anomalías congénitas más frecuentes son las de número. Esta imagen que les presentaba también es un paciente con lobulación esplénica y que nosotros lo observamos que con el Doppler color estas lobulaciones están inmediatamente adyacentes a su carila. Lo que les mencionaba del número de las anomalías congénitas del número son dos grupos, por exceso o por defecto. Por defecto, que no lo tenga, y está asociado, ambos están asociados con la heterotaxia. La heterotaxia derecha cuando no lo tiene y la izquierda cuando se asocia con poliesplenia, situs ambiguos, el levoisoperismo, incluso también existen asociaciones con atresia biliar, retorno venoso anómalo,
incluso portas preduodenales o interrupción de la vena cava inferior en casos más complejos, y la asplenia en sitios ambiguos. Con respecto a las anomalías congénitas del páncreas, el páncreas en recién nacidos y en pretérminos suelen ser globulosos. Lo importante es que sea homogéneo y sea ecogénico respecto al hígado. De las anomalías descritas en el periodo neonatal, las más frecuentes del páncreas van a ser las congénitas. Los tumores pancreáticos, como conocemos, los pancreatoblastomas en recién nacidos, son entidades en sí muy raras. Ahora, nuestra imagen a la izquierda, nosotros cuando hacemos las mediciones, como en cada uno de los órganos en pediatría, tenemos nuestras tablas y conforme al grupo etario lo clasificamos si está dentro de los parámetros normales, disminuidos, aumentados de tamaño. Ahora, a nivel de la cabeza del páncreas, se observaba en este paciente con páncreas divisum, identificamos que la cabeza del páncreas está aumentada de tamaño y vemos la presencia de dos conductos, era del conducto de Santorini y el conducto de Wilson. Esta anomalía se produce por falta de unión. Como conocemos, para que se forme el páncreas hay dos conductos, un conducto dorsal y un conducto ventral. La mayor parte de la secreción exócrina drena a través del conducto dorsal en la pequeña papila accesoria y solo la otra parte fluye su contenido a través del conducto principal, el de Wilson, en una papila de mayor tamaño. Pero por lo general, antes de lo normal es que confluyan y drenen en la ámpula de váter, pero cuando drenan cada quien por su cuenta, es lo que se denomina que tenemos que pensar en el páncreas diviso. Entonces, una de las características es que la cabeza del páncreas esté aumentado de tamaño. Otra anomalía congénita, tenemos el páncreas anular, en el cual observamos la presencia de tejido pancreático que rodea la segunda porción del duodeno. Es una de las causas de obstrucción intestinal en recién nacidos, hay que tenerla en cuenta. Como vemos, las primeras tres imágenes de izquierda a derecha, vemos la presencia de tejido pancreático que rodea al duodeno. A veces es tanto el tejido pancreático que ocasiona compresión extrínseca y por ende sobre el duodeno y por ende obstrucción intestinal alta. Este es otro paciente en el cual se le realizó una resonancia magnética en T2 en corte axial. Vemos la presencia del páncreas que rodea esta imagen de mayor intensidad que corresponde a la luz del duodeno, y todo esto es páncreas y que lo rodea en forma circunferencial. Otras anomalías tenemos las de quistes del páncreas. En sí hay un detalle muy importante que quiero aclararles, que los quistes verdaderos en recién nacidos pancreáticos, a nivel de parénquima pancreático, son muy raros. Hay que sospechar en otras patologías, sobre todo si son múltiples. Si observamos múltiples quistes en páncreas, pensar en síndromes, como el síndrome, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la enfermedad poliquística y el síndrome de Bedford-Whitman. Entonces, hay que ir un poco más allá y pensar en esas entidades patológicas. Continuando con nuestro abordaje, vamos a hablar del tracto o anomalías gastrointestinales, entre estas la que apreciamos, iniciando la estenosis hipertrófica del píloro. De las que mencionamos son muy frecuentes, pueden estar asintomáticas o pueden ser causas de desarrollo de abdomen agudo, y la valoración por radiografía va a ser la primera línea, es esencial para sugerir diagnósticos en cuadros agudos. La radiografía, hay otro detalle que quiero también comentarles, que la radiografía y la fluoroscopía, en la mayor parte de estas patologías, son las que van a dar el diagnóstico definitivo. Empezando con estenosis hipertrófica del píloro, no es la excepción, juega un rol muy importante la radiografía. Nos lo vamos a complementar con el ultrasonido, que es lo que vamos a apreciar. Aquí les comparto una mnemotecnia, que es el píloro, y como recordamos siempre, es el valor pi, recordando que el valor pi debe ser 3.1416, ¿verdad? Entonces, cuando la longitud del píloro es mayor de 16, cuando su diámetro es mayor de 14 y cuando el grosor de la muscular es mayor de 3 milímetros,
Son signos que, sumado al cuadro clínico del paciente, obviamente, son datos que nos orienta, son datos de estenosis hipertrófica del píloro. Son en qué pacientes, ya como conocemos, pacientes entre 2 a 8 semanas, por lo general varones, con que presentan vómitos tipo proyectivo, pueden presentar regurgitación, dificultad de alimentación y pérdida de peso. El ultrasonido va a ser la elección. Esos 3 valores son los que vamos a valorar. Y otros datos complementarios a esta mnemotecnia del píloro, perdón, es que vamos a identificar la presencia de peristalsis gástrica activa, es decir, el contenido alimentario del estómago, tratando de desplazar su contenido, disculpen la redundancia, hacia el duodeno, pero no se observa el paso durante la exploración o el desarrollo de este examen, no se observa paso. Y otro dato que también está reportado es la presencia de mucosa redundante en la región antral. Les sugiero que cuando se hace la valoración del grosor de la pared muscular, en realidad se debe medir en un corte transverso. Vemos aquí en nuestro gráfico, la mucosa es todo lo que está representado en color rosado, y un punto, un dato de referencia para encontrar nuestro píloro es la vesícula. Otro dato, cuando se nos dificulta por haber circunstancia encontrarlo en decúbito dorsal al píloro, se lo coloca al paciente ligeramente oblicuo derecho y lo vamos a observar un poco más asequible, ¿ya? Continuando con nuestro tema, anomalías de la rotación intestinal, también conocida como malrotación intestinal. El diagnóstico es complejo en sí, pero es muy importante dado que algunos pacientes con estas malrotaciones es como un factor predisponente al desarrollo del bólvulo del intestino medio. Y la mayoría de estos pacientes, cuando son sintomáticos, presentan datos de obstrucción intestinal alta con vómitos biliosos. Ahora, como dice mi maestra aquí en el Instituto Nacional, en el hospital donde me he formado, es que nosotros tenemos que recordar que cuáles son los sitios anatómicos o puntos de referencia para localizar el bulbo y la unión duodeno-yeyunal. El bulbo tiene que ser a nivel del pedículo derecho de T12 y la unión duodeno-yeyunal a nivel del pedículo izquierdo de T1 y T2. Esos van a ser nuestros puntos de referencia. Entonces, tenemos que ver la distribución del gas intestinal, cómo está, cómo se distribuye esto. Ese es el primer concepto. Segundo concepto de malrotación intestinal, ¿por qué se produce? Por un fallo en la fijación mesentérica de las asas que causan anomalías adicionales también, por ejemplo, como ciego alto, ciego móvil, lo que predispone con mayor facilidad al desarrollo del bólvulo del intestino medio. En este esquema a la derecha es como vemos el ángulo de Treitz a nivel, es decir, la unión duodeno-yeyunal a la altura del pedículo izquierdo T1, de L1 L2, como mencionamos. En la malrotación vemos que donde no está, debería estar, y el vólvulo, cuando este paciente con malrotación se complica con un vólvulo del intestino medio. Ahora, en la radiografía, cuando nosotros hacemos los estudios contrastados, lo normal, aparte de ver estos puntos de referencia, es la principal indicación. Si nosotros vemos que la unión duodeno-yeyunal, como dice mi maestra, no se encuentra a esa altura y vemos que está en la línea media o peor, si está a la derecha, ya tenemos nuestro diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es asa intestino delgado de un lado y colon en el otro también. Eso ya podemos diagnosticarlo como una malrotación intestinal. Incluso también hay otros signos descritos como el signo del sacacorchos, pero en realidad esto es lo que nosotros vamos a ver por lo general más frecuente. En la mayoría de los casos nos solicitan el estudio por otro motivo y cuando estamos haciendo el estudio contrastado vemos esta malrotación. Entonces, la moraleja del asunto es que cuando nosotros buscamos esta patología lo vamos a encontrar. Es bastante común. La asociación de estas malrotaciones puede estar asociado con hernias diafragmáticas, gastroquisis, está
también descrito, onfaloceles, heterotaxias, también pacientes con síndrome de Down. Cada vez que nosotros hacemos un estudio por imágenes, sea de cualquier tipo, tenemos que hacer nuestro esquema mental. ¿Qué es lo que va a presentar un paciente con síndrome de Down? Entre estas tenemos la malrotación intestinal. También está otras anomalías como el síndrome de Ciruela-Pase, que también está reportado con malrotación, atresias biliares, Hirschsprung, páncreas anular. Y estas son las asociaciones de la malrotación intestinal. Hay otros signos descritos. De imagen izquierda a derecha, este es normal, la relación que existe entre la vena mesentérica, la arteria mesentérica superior y la aorta. Ahora, cuando se invierte esta relación y o se ocasiona el signo del remolino y el paciente está sintomático, son datos que nos orientan a pensar de esta patología. Por lo general nosotros debemos valorarlo en un corte transverso, y esto es lo que se conoce como el signo del remolino, que junto a estos vasos, la grasa mesentérica se va a remolinar alrededor de la vena y la arteria mesentérica superior, y este es otro paciente en el cual observamos o identificamos de mejor manera este signo. Ahora, del hilio meconial, de la atresia gastrointestinal, se lo define como una ausencia congénita o estrechez anómala de la luz del tracto alimentario, que su forma aislada es más común, es decir, o es atresia duodenal, o es atresia yeyunal, o es atresia ilial, que son las formas más frecuentes. La atresia colónica es extremadamente rara, hay casos escritos, pero no es lo más frecuente. Y independiente de estas entidades, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Va a ser el cuadro de obstrucción intestinal, que según su localización va a variar en cuadro de obstrucción intestinal alta o baja, ¿ya? Entonces, su diagnóstico, por lo general, ya en algunos casos, su diagnóstico va a ser prenatal, como observamos en la imagen de izquierda a derecha A y B, en el cual este paciente estudio prenatal, vemos la presencia de múltiples asas intestinales distendidas. La imagen derecha fue catalogada como el signo de la triple burbuja, y este es otro paciente que se observó el signo de la doble burbuja secundario a una atresia duodenal. Asimismo, entonces, conforme vaya dándose el sitio o obstrucción, se va dando. Si es, por ejemplo, a nivel del píloro, solamente vamos a observar el estómago distendido con aire en su interior. No vamos a ver absolutamente nada de gas en sentido distal. Cuando vemos dos burbujas, por así decirlo, duodenal, cuando vemos 3 yeyunal, cuando vemos múltiples múltiples asas, pero no vemos el colon, vamos a pensar una atresia ilial. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle, como bien me han explicado mis maestros, que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que conocer cómo se va a ir llenando de gas las asas intestinales. No es lo mismo hacerle una placa a un paciente que recién nace a que otro que nace a las 24 horas. Cuando nace, por ejemplo, cómo se va a ir llenando estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, por lo general 6, 8, 12, 24 horas, y a las 24 horas ya debemos de tener gas a nivel de la ampolla rectal. Ahora, luego, si vemos que en 12 horas, ejemplo, vemos esta imagen, no vemos gas distal, ya pensamos en esta patología, ¿sí? Ahora, también hay que pensar más allá. Cuando tenemos un paciente con atresia duodenal, no pensemos solamente en esto, sino que hay que pensar en anomalías asociadas, por ejemplo, anomalías cardíacas, anomalías de la vía biliar, y recordar que un 30%, hay un estudio que indica que 25 a 30% pacientes con síndrome de Down pueden desarrollar esta patología. Esto es otro paciente con signo de la triple burbuja en una atresia yeyunal, y lo importante es que no hay gas distal. Esto hay que tener en cuenta. Ejemplo, en el paciente anterior, si vemos doble burbuja, pasa cierto tiempo, vemos que ya existe gas distal, pero persiste esta doble burbuja, no existe un condicionante que permite pasar el aire proximal, pero no en todo. Por eso es que persiste su aire en sentido proximal, y hay que pensar en otras patologías, como ejemplo, membranas duodenales, que
dificulta, pero igual permite el paso. Ahora, también otras causas de doble burbuja, tenemos el páncreas anular, las bandas peritoneales, ya se menciona la membrana duodenal y otras causas, pero extremadamente raras, está descrito la vena puerta preduodenal. Lo que se mencionó el signo de la triple burbuja. En la atresia colónica es la atresia ilial es la atresia más frecuente, va a presentar signos de obstrucción intestinal baja y vamos a observar múltiples asas intestinales dilatadas, pero no hay aire distal y por lo general se asocia a microcolon. Entonces, este paciente, como vemos, tiene su sonda, tiene múltiples asas, pero no vemos gas a través del colon, o sea, en sitio anatómico del colon. Se le realizó un enema con contraste, que es el estudio para valorar eso, esta patología, perdón, y vamos a ver el paso del contraste intraluminal hasta su punto de atresia, que va a estar situado a nivel del ilion distal, en su sitio más frecuente. Continuando con nuestro tema, tenemos el ilio meconial, que es causa del 20% de los casos de obstrucción intestinal baja en recién nacidos y es secundario a la impactación de meconio en el ilion distal y está descrita como la manifestación temprana de la fibrosis quística. En estos pacientes vamos a observar varios signos, la presencia de asas intestinales, pero no solamente que van a estar distendidas con aire, sino que van a tener unos defectos de represión en su interior, producto de la impactación de meconio. Estos pacientes son candidatos a realizar estudios con enema con contraste hidrosoluble e hiperosmolar, cuando no están complicados. Hay que aclarar eso para confirmar el diagnóstico y nos permite definir detectar microcolon y defectos de represión en el ilion distal por impactación de meconio. No solamente este estudio es diagnóstico, sino que tratamiento, porque hidrata y desobstruye los moldes de meconio del ilion distal y sirve para hacer estudios de control para asegurar que ya existe paso de contraste y ya desaparece estos moldes de meconio. Si tras a realizar este procedimiento persiste el cuadro clínico, se considera el procedimiento quirúrgico indicado. Ya, continuando con este es otro paciente también con ilio meconial, vemos múltiples defectos de represión secundario a los moldes de meconio en su interior. Ya, el ultrasonido, vemos simplemente correlacionar lo que vimos por rayos X, las asas intestinales con contenido ecogénico secundario a la presencia de meconio. Y para otra patología vinculada a esto es la peritonitis meconial. Cuando ya existe una complicación de la patología anterior, vemos que existe colecciones aéreas que tienen calcificaciones en su interior, que pueden estar alrededor de estas o distribuidas en forma difusa como calcificaciones peritoneales, como vemos en esta imagen a nivel del mesogastrio. Ahora, este es un paciente que vimos en nuestro hospital, en el instituto, en el cual vemos a nivel del hipocondrio derecho esta imagen ovoidea de densidad mixta con aire en su parte más, en su zona no declive y que tiene unas calcificaciones en sus zonas declives. El paciente mismo paciente visto en decúbito lateral con rayos X horizontal, vemos como el aire asciende por gravedad a la parte más superior y con el ultrasonido vemos que una imagen de densidad heterogénea con nivel líquido-aire por la presencia del meconio en su interior. La enfermedad de Hirschsprung se produce por detención de las células ganglionares antes de las 12 semanas. Es una de las enfermedades frecuentes descritas como causa de alteración del tracto gastrointestinal y está vinculada con otras asociaciones como Down, defectos cardíacos, alteraciones anomalías gastrourinarias y anomalías del tracto gastrointestinal. El cuadro va a ocasionar distensión abdominal y retraso en el paso del meconio y el ultrasonido es para complementar lo que nos va a indicar los rayos X. El estudio de elección en realidad va a ser el enema de contraste, en el cual vamos a valorar que siempre
esto es el recto, esto es el sigmoide, debe mantener normalmente un calibre homogéneo entre sí, pero cuando existe un ratio, una relación anormal entre el recto y el sigma, y este va a ser menos de 1, es un signo que sumado al cuadro clínico, vamos a pensar en esta patología. Muy aparte, vemos que existe un alisamiento de las paredes del colon sigmoide, el cual está distendido y que va a presentar contracciones irregulares en su extremo distal. En fases, este estudio se le hace, a este paciente se le hace valoración en fases tardías y va a presentar una retención del medio de contraste. También estos pacientes pueden coexistir con tapón de meconio, hasta un 30% de los casos. Y si en algunos casos también hay que aclarar que el enema puede ser normal, pero si la sospecha clínica es alta, hay que realizar biopsia. Y se han visto casos reportados de esta patología, sin tener los cuadros clínicos, los datos clínicos radiológicos característicos de esta enfermedad. Vemos en la última imagen derecha la presencia de asas intestinales marcadamente distendidas con ausencia de gas a nivel del hueco pélvico. Ya para culminar de las alteraciones del tracto gastrointestinal, tenemos otra patología muy frecuente que es la enterocolitis necrotizante, que por general se enamora, por así decirlo, de los pacientes recién nacidos pretérminos hacia la segunda semana de vida. Su cuadro clínico: distensión abdominal, retraso en el vaciamiento gástrico, restos biliosos, en la mayoría de los casos diarrea hemática grave, y su complicación más severa va a ser la necrosis intestinal con perforación. Entonces, existen varios estadios, como podemos ver en nuestro cuadro superior, que va a ir de inicial a tardío. El primero, dilatación de asas con engrosamiento con engrosamiento de sus paredes. Vemos el segundo estadio, que es la presencia de neumatosis intestinal, como vemos que señala las flechas blancas, que puede estar asociado o no en su segundo estadio al desarrollo de gas portal. Vemos que unos trayectos radiolucentes a nivel de la silueta hepática localizada en el hipocondrio derecho, y que cuando ya está en un estadio más avanzado, vemos que se puede complicar con cuadro clínico de perforación y neumoperitoneo. En esta imagen que les señalo es la presencia de gas a nivel del sistema portal. Vemos la presencia de gas libre extraluminal, como vemos tanto en esta imagen como en la imagen a su derecha, y que corresponde en este caso al signo de Leo-Rigler. Esto es otro paciente y la utilidad del ultrasonido, la presencia de imágenes ecogénicas dentro de la pared del intestino, que corresponde a neumatosis intestinal, y también es importante el Doppler, porque vemos que en este paciente que ya se le diagnostica con sospecha alta de enterocolitis, vemos que las asas intestinales presenta una marcada incremento de su vascularidad a nivel mural. Sin embargo, la que señala en flecha blanca, su pared está más delgada en relación a las demás, se observa más hipoecoica y se observa asimismo hipovascular o avascular, como un signo de sufrimiento de asa. Entonces, esta asa, sobre todo, es muy proclive a complicarse con una perforación. Continuando, ya para ir culminando, tenemos anomalías del tracto del aparato urinario, van a ser malformaciones congénitas, como podemos apreciar, dilatación, infección, trombos y tumores renales. Las malformaciones congénitas, antes de entrar a esto, hay que tener en cuenta cómo se observa normalmente el ultrasonido de un recién nacido. Va a ser lobulado, la relación que nosotros valoramos en otros pacientes corticomedular. En estos pacientes, por su desarrollo, todavía no se lo puede valorar. La grasa del seno es poco prominente, su ecogenicidad incluso es ausente, su córtex es inmaduro y es muy ecogénico en relación al ultrasonido. Existe un incremento de la ecogenicidad en la base de las pirámides renales, que corresponde a la presencia en estos pacientes de la proteína de Townes-Husfeld, y que no hay que confundirse con datos patológicos. Es un proceso netamente fisiológico. Dentro de las malformaciones congénitas, hay que indicar que la mayoría de estas patologías, como ya hemos apreciado, su diagnóstico va a ser prenatal, y el estudio postnatal solo va a ser para confirmarlo. Hay casos que han reportado prenatalmente como agenesia renal, pero el postnatal nos lo va a confirmar este detalle, o va a cambiar el diagnóstico hacia una ectopia renal, que puede ser pélvica, puede ser cruzada, como vemos en la imagen izquierda,
La imagen A se trata de un riñón pélvico, la imagen B, que un riñón que no tiene su situación anatómica normal, habitual, sino que está un poco más alto. En la imagen C es una ectopia renal cruzada fusionada, y la imagen D, riñón en herradura. Esta imagen que estoy señalando corresponde a una ectopia renal cruzada fusionada. Este es otro paciente que en realidad corresponde a la imagen A, un riñón pélvico. Vemos una dilatación del tracto urinario que está asociada con dilatación del tracto urinario intrarrenal en este paciente, y su relación casi contigua o próxima a lo que corresponde a la vejiga urinaria. Y este es otro paciente que es como la representación de la imagen B. Vemos que este riñón tiene una situación anatómica alta, y que inicialmente se pensaba que solamente ocasionaba eventración diafragmática, pero en otros cortes este artículo lo que he mencionado es que tiene un defecto a través del diafragma, por el cual se hernia el parénquima renal hacia la cavidad torácica, y es catalogado como un riñón torácico. Este puede ser parcial o completo. Asimismo, otras malformaciones, tenemos duplicaciones del sistema colector, como conocemos, puede ser parcial o completo. Hay que ver, normalmente hay que ver cuando este sistema colector es completo, cuando tiene los dos polos, por así decirlo, los dos sistemas colectores, tanto el polo superior como el polo inferior, tienen un trayecto ureteral independiente en su desembocadura a nivel vesical. Cuando se fusionan antes de llegar a la vejiga, se indica que es incompleto o parcial. Ahora, hay una ley que es la ley de Weiger-Meyer. ¿En qué consiste esto? Que en algunos casos, el ureter que drena al sistema colector superior, va a tener una desembocadura más caudal, más medial a nivel de la vejiga, y como va a desembocar en un sitio no anatómico, va a tener un orificio disminuido su lumen, es decir, un orificio estenótico que puede condicionar a obstrucción, y en forma secundaria una dilatación del ureter. En este caso vemos que tiene un aspecto tortuoso, dilatación sacular del sistema colector intrarrenal, y que vemos que en forma secundaria en este esquema, el grosor del parénquima, como vemos en la parte inferior del riñón, si vemos lo superior, está de menor grosor respecto a su polo inferior. Entonces, son cambios que se van a ir suscitando conforme se va a ir descendiendo el sistema colector. ¿Y qué es lo que vemos con el colector inferior? Vemos que no está dilatado. Sin embargo, su porción intramural suele ser más corta. Su porción intramural intravesical pues suele ser más corta, y estos pacientes, esa condición puede conllevar al desarrollo de reflujo vesiculoteral. Lo que observamos en estas imágenes de ultrasonido, el mismo esquema que ya hemos conversado, la dilatación del sistema colector superior, inferior, vemos datos de procesos inflamatorios a nivel del urotelio que lo recubre, la alteración del parénquima renal que delimita al sistema colector superior con cambios quísticos dentro de su parénquima. En la imagen B, este ureter donde dilataba, vemos que está dilatado en su desembocadura vesical, y que está asociado, estas alteraciones están asociadas al desarrollo de ureteroceles, ¿ya? Con otras patologías, dilatación del sistema colector y excretor, que es un problema frecuente. En realidad, hay que tener un punto de corte que debemos de conocer, que la pelvis en recién nacidos se indica que debe ser hasta 6, máximo hasta 7 milímetros en recién nacidos. Más de esto ya se considera patológico. Ahora, como bien menciona mi maestra, nosotros cuando nos encontramos ante una patología ureteral o una sospecha de estenosis, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es una estenosis UP?
¿Es una estenosis UV o es una estenosis BU? ¿En qué consiste esto? ¿Es una estenosis pielo-uretral, uretero-vesical o vésico-uretral? Entonces, conforme se va dando el sitio de obstrucción, si tiene una estenosis pielo-ureteral, no vamos a observar el trayecto del ureter, lo que vamos a observar es la dilatación de la pelvis y del sistema colector intrarrenal. Si lo vemos en vésico ureteral, ya les voy a mostrar otras imágenes, vamos a observar que todo el trayecto del ureter va a estar dilatado, y cuando tenés una estenosis vésico-uretral que no permite la eliminación de la orina de la vejiga a la uretra, no va a ser unilateral, sino que el problema va a ser bilateral, vamos a observar en ambos riñones. Entonces, la primera imagen que observamos, estas imágenes, perdón, corresponden a una estenosis pielo-ureteral. La principal causa del desarrollo de esta patología es el probable cruce, o el cruce, mejor dicho, vascular en la unión ureteropélvica, que no permite el drenaje de la orina y condiciona estenosis a esta localización. Otras causas de esta patología de obstrucción ureteral, tenemos el megaureter primaria por estenosis u obstrucción a nivel del sitio de unión vésico-ureteral, como ya mencionamos. Aquí está descrito un signo, que es el signo de la punta de lápiz, como vemos la flecha celeste, como vemos tanto imagen A a B. Entonces es como un afilamento gradual en forma de punta de lápiz, y esto que señalo es el ureter que está dilatado. Lo que estoy señalando ahora es la vejiga, la relación del ureter-vejiga y un afilamiento progresivo previo a su desembocadura como causa de estenosis UP. Este es un estudio de resonancia magnética del mismo paciente. Vemos una dilatación difusa del ureter y también del trayecto de dilatación del tracto urinario intrarrenal, y que con pérdida de la impronta de las papilas de los cálices, y que ocasionaba disminución del grosor del parénquima renal. Y este es otro paciente también como causa de obstrucción. Recordar que en niños la principal causa de obstrucción vésico-uretral va a ser las valvas de uretra posterior, hasta que se demuestre lo contrario. Hay varios signos, pero lo principal es que hay que ver una dilatación de la uretra posterior. Hay casos reportados como el signo del cerrojo, el signo de la llave, del cerrojo, pero lo importante, siempre hay que ver esto, y hay que ver lo que condiciona. Si aquí está el sitio de obstrucción, la dilatación va a ser bilateral. Eso es lo que deseo transmitirles, ese mensaje. El diagnóstico va a ser uretrocistografía, y que va a permitir también asociaciones como el reflujo vesicoureteral, lo que ya mencionamos. Ya para ir culminando, las infecciones del tracto urinario es uno de los motivos frecuentes de indicación de estudios por imágenes. Se indica, por ejemplo, cuando si un episodio en una niña de infección de vías urinarios es tolerable, hay que investigarlo. En cambio, un niño, desde que ya con temprana edad ya tiene datos de infección del tracto urinario, no hay que quedarnos solamente con el diagnóstico, sino que hay que pensar un desencadenante, un condicionante de esta patología. En realidad, ya se mencionó, es un problema clínico frecuente en niños, es indicación de un estudio de ultrasonido renal. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del estudio de imágenes? Van a ser estos. Primero, identificar una malformación congénita que conlleve el desarrollo de esta patología, cuadros obstructivos o cuadros condicionantes, es decir, que lo predispongan. El ultrasonido, no siempre, pero en algunos casos podemos encontrar datos de pielonefritis, cuando ya se complica con una infección alta. ¿Cuáles van a ser estos? Nefromegalia, que puede ser focal o difusa, aumento difuso del parénquima. A esta edad ya se mencionó que es un poco complicado valorar la relación córtico-medular, pero sí podemos valorar la ecogenicidad del parénquima, que es más ecogénico de lo habitual. Ahora, en pacientes que están con catéteres, que reciben antibióticos de amplio espectro y que, por ejemplo, están con cuadro clínico de anuria, liguria, hipertensión, hay que pensar, cuando vemos estos hallazgos por ultrasonido, hay que pensar que se puede estar, bueno, la clínica es lo que manda, pero ante estos hallazgos hay que pensar en un cuadro de candidiasis neonatal. El sistema colector puede estar obstruido
porque estos micelios se van a confluir, se van a agregar entre sí y van a condicionar el desarrollo de esta imagen que es definido como la bola fúngica en una candidiasis. Trombosis aguda de la vena renal en recién nacidos se asocia a entidades como deshidratación, como conocemos, reducción de la perfusión renal, policitemia. Es más prevalente en niños de madres diabéticas. Su cuadro va a ser, por lo general, se va a presentar con hematuria, proteinuria y disminución de la función renal. El ultrasonido, ¿qué datos nos va a arrojar? Nefromegalia con alteración de la ecogenicidad cortical. Puede, en algunos casos, vamos a encontrar trombosis a nivel ecogénico, a nivel de la corteza. Es muy importante aquí el Doppler color. Aquí va a jugar un rol muy importante. Nosotros colocamos nuestro cajetín de Doppler color. Si no vemos flujo, ya tenemos nuestro diagnóstico. Si le agregamos los otros hallazgos, ya confirmamos nuestro diagnóstico y con el cuadro clínico más. Ahora, eso es si es a nivel iliar, pero el problema es cuando es a nivel periférico y a nivel de la cortical. Tenemos que tener en cuenta otros detalles. Ejemplo, le colocamos el Doppler color. Todo perfunde con el Doppler color, pero existe una zona que no capta, y el cuadro clínico es sugestivo de esto, hay que ponerlo en consideración, ¿ya? Y también un detalle, que tras la aplicación del Doppler color a nivel del hilo renal, ejemplo, en este paciente, existe una disminución, ausencia de flujo de las venas renales, va a presentar un aumento del índice de resistencia arterial. ¿Por qué? Porque existe una disminución o una inversión del complejo diastólico en estas patologías. Y con respecto a los tumores renales, para terminar la parte vesico-ureteral, del tracto urinario, tenemos que la neoplasia renal más frecuente de recién nacidos va a ser el nefroma mesoblástico. En pediatría, en todo el grupo etario de pediatría, es el Wills, pero en este grupo etario, el que manda es el nefroma mesoblástico. Imagenológicamente va a tener las mismas características que puede ser a nivel iliar, puede ser periférico, que distorsiona el parénquima renal, es una lesión heterogénea, que puede ser sólida, quística, sólido-quística. En este caso, en el estudio de ultrasonido vemos una imagen heterogénea ovoidea con áreas de mayor y menor ecogenicidad en su interior, y que aparentemente está bien definido. Al mismo paciente se le realizó un estudio tomográfico en corte axial con medidor de contraste. Vemos que existe una captación heterogénea del contraste, es hipovascular o hipocaptante respecto al parénquima renal. Aquí hay un signo que sí nos es muy útil, que es el signo de la garra. ¿En qué consiste esto? Cuando vemos que, ejemplo, no viéramos aquí un poco de parénquima, solamente, digamos, viéramos toda la lesión. Nosotros cuando valoramos la tomografía vamos viendo en corte axial, vamos viendo lo de arriba abajo. Entonces, si a este paciente vemos el parénquima, la lesión, y luego vemos el parénquima, nosotros podemos asumir que la lesión proviene o es dependiente del riñón en este caso. Eso es lo que corresponde al signo de la garra y que nos indica que la lesión es dependiente de X órgano, en este caso del riñón. Este es otro paciente que se le realizó una resonancia magnética secuencia T2 en plano sagital, que nosotros podemos ver, en reconstrucción sagital, perdón, donde nosotros vamos a ver otro paciente que presentaba un nefroma mesoblástico, tiene unas imágenes de mayor intensidad en su interior, que corresponde a necrosis quística de este tumor, y que en forma secundaria ocasionaba dilatación del tracto urinario, y esta es otra imagen de otro paciente que presentaba un nefroma mesoblástico, ya todos confirmados con patología, que ocasionaba a nivel de la celda renal derecha esta lesión. No vemos el riñón, vemos esta lesión. Nosotros asumimos por topografía que corresponde a esta patología, ¿verdad? Ahora, ya para culminar, las patologías suprarrenales son 3 grupos: o es hemorragia, o es hiperplasia, o es tumoral. Entonces, les presento, esta es la imagen normal de la suprarrenal, que puede ser en forma de Y, puede ser en forma de B, pero esas son las formas más habituales. Nosotros los medimos en esta longitud, según grupos no deben pasar más de 10 milímetros. Este es el aspecto normal, esta es la ecogenicidad normal en un recién nacido de la suprarrenal, donde vemos que la cortical es
es de menor ecogenicidad respecto a la zona medular que presenta, se observa hiperecoico. Ahora, les voy a presentar unas imágenes de patologías muy frecuentes. La principal es la hemorragia suprarrenal del recién nacido, que está asociada, como vemos en esta imagen, a nivel de topografía de la glándula suprarrenal, una imagen heterogénea con centro hipoecoico y una periferia de mayor densidad que no capta el Doppler color y que está en topografía suprarrenal. ¿Cómo lo definimos? Este es el hígado, esto es el riñón. Esta patología está asociada a estrés, trauma del parto, anoxia, sepsis, trastornos hemorrágicos, diabetes materna. Aparece habitualmente entre los 2-7 días de vida. Es una lesión palpable el examen físico en algunas ocasiones, en otras ocasiones no. Sin embargo, esto está asociado con el estrés del nacimiento, perdón. Entonces, esto es lo habitual del aspecto ecográfico. Esto es otro paciente. Ya vemos que se ha perdido la forma habitual de la suprarrenal y vemos que esta suprarrenal adopta una morfología, un aspecto peculiar o cerebriforme o cerebroide, ¿ya? Entonces, cuando vemos estos hallazgos, hay que pensar en una hiperplasia suprarrenal. Efectivamente, esta imagen que les presento corresponde a una hiperplasia suprarrenal congénita de un recién nacido. Tenía un cariotipo femenino, genitales ambiguos. Otro punto a aclarar, la hiperplasia suprarrenal es la causa más frecuente de genitales ambiguos en recién nacidos. En este caso era secundaria a déficit de alfa-1 hidroxilasa. El cariotipo de este paciente era femenino, tenía genitales internos normales, es decir, útero ovario normales, pero los externos aparecían muy virilizados. Entonces, el ultrasonido era para demostrar que el útero ovario eran normales y también era para valorar las suprarrenales, que en este caso adoptaba un aspecto cerebroide, porque están aumentadas de tamaño, globulosas, y que nos hacía recordar cómo vemos habitualmente el cerebro. Y este es otro paciente, ya para culminar, el tumor más frecuente en suprarrenales en recién nacidos va a ser el neuroblastoma. Ahora, antes de entrar, ¿cómo diferenciar versus con el hematoma o la hemorragia suprarrenal? Solamente recordar que este tumor es derivado de la cadena simpática, pues va a ser originario del suprarrenal, o también podemos encontrarlo derivados de la cadena simpática a nivel abdominal, presacro, cuello, nasofaringe, puede estar en cualquiera de estos sitios. Ahora puede presentar datos de sangrado, incluso puede estar no captante al Doppler color. La pregunta que ustedes se hacen, ¿cómo diferenciamos? Lo habitual es que la hemorragia vaya disminuyendo de tamaño, vaya adquiriendo un aspecto más homogéneo, pero cuando no disminuye de tamaño o cuando aumenta en el peor de los casos, esto no vamos a pensar que se trata de una hemorragia, sino que vamos a pensar que se trata de un neuroblastoma. En este caso, lo que vemos en la imagen A es una lesión que estaba localizada entre el vaso, entre el riñón. Vemos esta lesión heterogénea y que presentaba unas zonas focales de mayor ecogenicidad en su interior que eran atribuidas a probables calcificaciones. Este es del mismo paciente, secuencia de resonancia en T2 corte axial y STIR en corte coronal, donde vemos que la lesión es heterogénea de predominio hiperintenso y que estaba en topografía de glándula suprarrenal, porque vemos que está localizada entre el vaso y el riñón, es decir, lo que ya apreciamos por el ultrasonido. Entonces, este es otra imagen que para recalcar la importancia del ultrasonido, que si en manos de un buen operador que tiene bastante experticia, nos va a dar el diagnóstico. Y también otro detalle que nos puede dar a pensar de un neuroblastoma, es que por lo general se extiende más allá de la línea media y más que infiltrar al interior de los vasos, los va a englobar, los va a incluir, ¿sí? Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Espero haya sido de su agrado la charla. Este es un paisaje de mi ciudad, Guayaquil, Ecuador. Esto se llama el Puerto Santana y una frase que también deseo compartirles, que cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Disfrutémosla al máximo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor.
Bueno, doctor Villalta, hay bastantes preguntas. Muchas gracias por su ponencia. Yo creo que a todos pues nos ha brindado aportes que van a ser muy valiosos en la práctica clínica diaria. Entonces, voy a leerle algunas de las preguntas que han subido a través del chat. Entonces, la pregunta número 1. ¿Me escucha bien, verdad? Yes. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿cuál sería el abordaje radiológico de un recién nacido con sospecha de atresia biliar? El ultrasonido va a ser el primer examen que vamos a realizar. Tenemos que diferenciar si se trata de una atresia o una hipoplasia de la vía biliar. La atresia, no vamos a ver la vesícula, vamos a ver los signos que mencionamos. La hipoplasia, podemos observar la vesícula más de 19 milímetros, perdón, menos de 19 milímetros. Entonces, el ultrasonido va a ser el estudio de elección. En ambos vamos a observar cambios inflamatorios del parénquima hepático, caracterizados por hepatomegalia, alteración difusa de su ecogenicidad, sumado a los otros signos que ya mencionamos, el signo del cordón, esos signos, ¿sí? Otro signo que también me olvidé de mencionarles, que se valora la arteria hepática y su índice de resistencia, que es más de 0.85 en estos casos. Bueno, muchas gracias. Entonces, hay otra pregunta. Dice, muchas gracias, doctor, excelente ponencia. Si puede repetir la tríada de los hallazgos de estenosis hipertrófica del píloro. Ok, la mnemotecnia pi, el valor de pi, ¿cuál es? 3.1416. Valoramos tres cosas. La longitud debe ser mayor de 16. El grosor o el diámetro medido en eje transverso cuando vemos el píloro en forma redonda debe ser mayor de 14 y el grosor del submuscular debe ser mayor de 3 milímetros. Un detalle que a veces nos dificulta un poco su valoración es cuando se presenta, podemos encontrar la longitud normal, podemos encontrar su diámetro normal, pero si ya vemos el grosor, grosor de la muscular más de 3, no esperemos tener todos los signos para recién catalogarlo como estenosis hipertrófica. Aquí el valor que manda va a ser el grosor de la muscular. Ok, muchas gracias. Dice la doctora Lourdes Toro Avellino, felicitaciones, doctor, excelente ponencia desde Ecuador. Y la doctora Karen Galarza hace una pregunta. ¿El neonato o lactante, si un neonato o lactante requiere preparación especial para realizarse una ecografía abdominal ante la sospecha de atresia de vías biliares? Sí, debe ser, se sugiere que debe ser con un ayuno de 4 a 6 horas para valorar, dar tiempo que se distienda la vejiga. Si tras ese lapso, 4 o 6 horas, vemos que la vesícula no está distendida, como vemos, el aspecto normal, como vimos en la gráfica, que es piriforme, contenido ecogénico, sus paredes bien delimitadas, pero si tras ese lapso presenta los otros hallazgos que vimos, que está irregular, que no está distendida, sumado a los otros hallazgos, pensamos en esta patología. Entonces, se sugiere que debe ser de 4 a 6 horas. 4 a 6 horas. Exacto. Bueno, está bien, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta. En caso de neonatos con diagnóstico prenatal de dilatación de las vías urinarias, ¿a los cuántos días de vida es recomendable realizar el ultrasonido postnatal? Se lo puede realizar inmediatamente. Los puntos de corte, como conocemos, la pelvis debe ser hasta 6 milímetros y los hallazgos, primero hay que hacer nuestro algoritmo diagnóstico. Si es unilateral, si es bilateral. Si es unilateral y si vemos que solamente está dilatado el sistema intrarrenal, colector intrarrenal, pensamos en estenosis UP. Es todo el trayecto ureteral. Y unilateral, estenosis BU. Si pensamos en ambos, una estenosis V,
Vesicuretral, perdón. VEU. Se lo Bueno, puede hacer doctor. se lo puede hacer inmediatamente y como mencionamos, el diagnóstico postnatal sirve para confirmar lo que ya se vio en algunos casos prenatalmente. Bueno, está muy bien, muchas gracias. Le agradecemos todos sus comentarios. Y a manera de anuncio, tenemos que la próxima sesión será esta semana que viene, el día jueves 26 de enero a las 19 horas. Y el tema es el uso e indicaciones de inmunoglobulinas en neonatología. Entonces, lo esperamos siempre en una sesión académica más para compartir pues información científica valiosa, ¿verdad? Como siempre. Entonces, en nombre de la Sociedad Mexicana de Residentes de Neonatología, muchas gracias, doctor, y los esperamos siempre. Muchas gracias por la invitación. Encantado de mi parte para una próxima invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias.